En este video hablaremos sobre el derecho internacional humanitario, posibles soluciones al conflicto armado en nuestro país. Hay que comprender cuál es el marco que conlleva como tal lo que es el derecho internacional humanitario y la diferencia entre los derechos humanos. Entonces, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que sirven para limitar los medios y métodos de las guerras, protege a la población civil y también a los combatientes que dejan de participar en las hostilidades, ¿cierto? Y aplicados específicamente en tiempo de guerra. Esa es la característica primordial del derecho internacional humanitario, que se hace efectivo al momento en que se presente algún tipo de conflicto. Dentro de esta normatividad existen entidades que se encargan a nivel internacional y a nivel nacional, digamos, de verificar que se cumplan estos derechos. Entonces, en el aspecto local tenemos a COPRED, tenemos a la Casa de Migrantes, que son unos ejemplos. A nivel nacional tenemos el INDH, tenemos la UNICEF, y a nivel internacional pues tenemos como tal la ONU, la Defensoría del Pueblo, y tenemos la UNESCO, entre muchos otros organismos que se encargan de velar porque efectivamente el derecho internacional humanitario se haga efectivo. ¿Qué es como tal el derecho internacional público o el derecho internacional del cual está enmarcado o digamos se enmarca el derecho internacional humanitario? Pues existen principalmente los derechos humanos y también el derecho internacional humanitario, entendido como que de manera internacional, digamos, se hace efectivo en tiempos de guerra, y cuando es en forma interna, pues se hace efectivo cuando hay conflictos armados internos, y también hay un decreto que hace parte de ese derecho, o son los derechos que hacen parte de ese derecho internacional humanitario, que es los derechos de Ginebra, los derechos de La Haya y los derechos de Nueva York. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en los dos primeros, que es el derecho de Ginebra, que se logró gracias a varias convenciones. Las convenciones son reuniones en las cuales pues se hacen unos acuerdos, y hasta el momento se han hecho 4. Esos derechos se hicieron pues en la ciudad de Ginebra, y genera como tal protocolos adicionales que establecen ciertas características dentro de un conflicto. Los derechos de La Haya son normas relativas a las limitaciones de los medios y métodos combatientes contenidos en tratados, ¿cierto? Es decir, que hace efectivo los convenios que se hicieron en Ginebra, y utiliza pues como tal medidas o métodos o medidas ilícitas, como por ejemplo armas químicas o armas nucleares o armas bacteriológicas, y también controla métodos ilícitos como envenenamiento de aguas o bombardeos indiscriminados, siempre limitando pues dichas situaciones. ¿Por qué se creó este derecho internacional humanitario? Pues fue consecuencia de la situación que se presentó en la Segunda Guerra Mundial, y como tal trata de regular pues las consecuencias, o que no se vuelva a presentar la situación que se presentó pues como tal en ese conflicto que fue a nivel mundial. En Colombia, ¿qué sucede? ¿Cómo se presentan esas violaciones? Pues en nuestro país hay violaciones al derecho internacional humanitario cuando se generan minas quiebrapatas o la creación de armas no convencionales como los cilindros bomba, por ejemplo. Encontramos también, por ejemplo, que ellos están directamente relacionados con actividades como el secuestro, bombardeos, reclutamiento de menores en el conflicto y afectación de la sociedad civil en dicha situación. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pues que Colombia es parte de la ONU y de la OEA desde su creación, lo que permite entonces que tenga el respaldo internacional cuando se presenten violaciones al derecho internacional humanitario. Los 4 convenios de Ginebra que se generaron en 1949 fueron suscritos y ratificados por Colombia mediante la Ley 5 de 1960. Los 2 protocolos, 1 y 2 adicionales que se presentaron pues en lo que fue los convenios de Ginebra, se adicionaron también en Colombia en 1967 y fueron suscritos y ratificados en las leyes de 1991 y en el 2007 respectivamente. Y hay un artículo 3 común de los convenios del 49, que fue pues como tal ese convenio que se generó en Ginebra, que regula los conflictos armados internos y tiene plena aplicación desde el momento en que se suscriben o desde que se ratifican. Depende pues quien lo diga, no es así, depende realmente. En este proceso no hay culpables, o no hay, digamos, consideraciones si es combatiente subversivo o si es digamos, miembro de la fuerza pública. Cualquiera de esos integrantes deben velar por el respeto a los derechos, al derecho internacional humanitario, y como tal entonces tendrían las mismas consecuencias legales.
En el campo de nuestro país hay unas políticas públicas que tratan de prevenir la violación de los derechos humanos y también las infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces se procura como tal hacer un análisis de lo que son las causas por las cuales se presenta esta violación, ¿cierto? Y posteriormente se hace como tal una respuesta del Estado y genera alternativas de solución. Esto en procura de mantener dentro del marco de los convenios generados el conflicto armado que se pueda presentar en nuestro territorio.